Hola, mi nombre es Alfredo González y el día de hoy les hablaré sobre las características de la población del estado de Veracruz. Bueno, para iniciar, Veracruz tiene una población total de 8.063.579 personas o habitantes. Es la cuarta entidad federativa más poblada de todo México, tan solo detrás de la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. La población total de Veracruz da un aporte al 6% de la población mexicana. Veracruz tiene una densidad de población un poco baja, son 112 personas por kilómetro cuadrado en 212 municipios. Digo que es una población un poco baja si lo comparamos con el primer lugar, que es la Ciudad de México, la cual tiene una densidad de población de 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Eh, Ahora las características de cómo se concentra esta población lo podemos dividir en localidades urbanas y rurales, de lo cual en las comunidades rurales podemos encontrar que existen 19.500 localidades y en las comunidades urbanas podemos encontrar que existen 345 localidades urbanas. Es un poco raro ver cómo la distribución en estas localidades, ya que el 38% de la población de Veracruz se concentra en las 19.500 localidades rurales y el 62% restante se concentra en las 345 localidades urbanas. Tiene alrededor de 2.390.726 viviendas, y de las cuales el 40% de esas viviendas tienen al menos dos dormitorios. También estas viviendas, 6 de cada 10 viviendas por lo general son de familia nuclear. ¿A qué me refiero con esto? Es que una persona vive con sus tíos, sus primos, sus hermanos o sus hijos, que es como su familia cercana, y el 40% restante puede vivir en una casa propia o puede vivir con personas que no conocen. En la distribución de toda la población podemos encontrar que el 52% de la población total de Veracruz son mujeres y el 48% restante son hombres. Ese 52% equivalen a 4.190.805 mujeres y el 48% equivale a 3.871.774 personas hombres. En grupos etarios, si lo dividimos así, los niños, que abarca de los 0 años a los 19 años, hay una población total de 2.642.000 personas. Los adultos, que abarca de los 20 años a los 64 años, podemos encontrar que existe una población total de 4.677.000 personas, y de adultos mayores, que son de 65 años o más, podemos encontrar que existe una población de 811.000 personas. ¿Recuerdan hace un momento que dije que Veracruz tenía 212 municipios? Pues aquí podemos encontrar a los tres municipios más poblados y los tres municipios menos poblados. Los tres municipios más poblados de Veracruz es Veracruz con 607.209 habitantes, Jalapa con 4.888.531 habitantes, y Coatzacoalcos, que es el tercer municipio más poblado, con una población de 310.698 personas. Y los tres municipios menos poblados que podemos encontrar en Veracruz, podemos encontrar a Tuxtilla con 2.258 habitantes, Aquila con 1.978 habitantes y Landeros y Cos con 1.543 habitantes. Aquí podemos darnos cuenta de la gran desigualdad o cómo está mal esta distribución entre las comunidades rurales y urbanas, ya que Veracruz, Jalapa y Coatzacoalcos son localidades que están muy urbanizadas y en las cuales se concentra gran población dentro de todo Veracruz, y localidades un poco externas o un poco más aledañas al centro de Veracruz pues tienen una densidad de población un poco más baja. Y hablemos ahora un poco sobre la transición epidemiológica. Eh, Teniendo en cuenta que la transición epidemiológica son como probabilidades, un pronóstico de cómo iba a ser el cambio de la población de 1950 al 2050,
podemos encontrar que hay una certeza muy grande, ya que en el 2020 podemos ver esa transición de longevidad, donde las personas viven más, pero también nacen menos. Entonces, se van concentrando un poco más las personas, o sea, los grupos donde las personas tienen mayor edad, y podemos encontrar una disminución en personas jóvenes, ya que no hay tanta natalidad como lo había en los años 1950. Y lo podemos ver en esas gráficas, en donde podemos ver al estado de Veracruz, que tiene su población actual, en donde pues empieza a haber un cambio y empieza a haber un poco más de población en población joven y adultos menores o adultos jóvenes, y a comparación de 1950, donde la población que predominaba directamente eran jóvenes y niños, y había muy pocas personas o habitantes mayores a 85 años. En este cambio podemos ver que hay menor mortalidad, pero también menor natalidad. Pues bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los determinantes sociales de salud en el estado de Veracruz, y tenemos que, a base de una pequeña introducción, uno de los aspectos en los que Veracruz muestra mayores rezagos va a ser en el ámbito de la salud, y pues esto va a ser particularmente preocupante o alarmante debido a pues la manera tan directa en la que esto influye y afecta a las familias veracruzanas o a la población en general. Eh, la salud de los veracruzanos va a depender de múltiples factores, que pueden ir desde su infraestructura hídrica y sanitaria, la disponibilidad y calidad de atención médica de tercer nivel, y sus costumbres alimenticias. En Veracruz necesitamos que se va a requerir poner énfasis en aspectos de prevención que van desde, como ya sabemos, la acciones de vacunación tempranas, actividades de saneamiento y recolección, como lo es en el caso de la basura, y pues mejorar los hábitos alimenticios, por ejemplo. Y pues bueno, para poder entender un poco mejor ahora sí el tema de las determinantes sociales en el estado de Veracruz, vamos a ir abordando un poco más específicos los temas para que sea más fácil su comprensión. Vamos a hablar ahora sobre las debilidades o los aspectos que ponen en desventaja a Veracruz, entre los cuales uno de los principales tenemos que es la manera en la que su población está dispersa alrededor de todo el territorio veracruzano. ¿Esto qué quiere decir? En Veracruz aproximadamente existen unas 19.000 localidades, de las cuales más o menos 17.197 tienen poblaciones menores a 500 habitantes. ¿Esto por qué se vuelve un problema? Porque al ser localidades tan alejadas y pues tan pequeñas, resulta muy difícil enviar atención médica de calidad, o ya ni siquiera de calidad, o sea, atención médica en general, pues dejando así desamparados o desprotegidos a millones de veracruzanos. Una de las complicaciones que más se notan en este aspecto es no solo el financiamiento de la construcción de una clínica, un consultorio, por muy pequeño que sea, eso no representa el mayor problema. Lo que realmente se convierte en un problema es el mantenimiento de este espacio, porque pues claro, el gobierno podría dar dinero para financiar la construcción de un pequeño consultorio, pongámoslo así, que sería como que el ejemplo más pequeño. Pero pues a la hora de seguirlo manteniendo es evidente, y no porque lo diga yo, es muy evidente, muy notorio, muy obvio, que al estar en zonas tan alejadas, tan marginadas, el gobierno se olvida de su población pobre, se olvida de la población marginada, se olvida de la población que está alejada de una sociedad correcta, por así decirlo, de una sociedad civilizada. Entonces pues obviamente no se siguen mandando los recursos para mantener este tipo de lugares. Y aunque quisiéramos hacerlo, por así decirlo, un estado de atención particular, que cobrarle a la gente, aunque sea lo mínimo por ser atendidos, que se les cobrara muy poco por su consulta, muy poco por su medicamento, obviamente al ser localidades con tan poca gente, pues no alcanzaríamos a cubrir los gastos que un espacio como este representa. Una de las soluciones que más se plantean, que se ven como que más viables para resolver este tipo de problemas, son la más y mejor construcción de carreteras,
que conecte a las comunidades pequeñas entre sí o que conecte a comunidades pequeñas con comunidades más grandes, como por ejemplo construir carreteras más ligeras hacia lo que sería, un ejemplo, el puerto de Veracruz, ya que pues obviamente al ser una localidad más habitada por comercio, por turismo, por X o Y razón, pues obviamente ahí tienen más y mejor atención de calidad. O bueno, lo que decía de abordar, de conectar a las pequeñas comunidades entre sí, o que a lo mejor no se podría mandar una atención, o no se podrían construir clínicas en todos los pequeños, en todas las pequeñas comunidades de Veracruz, porque pues digo, si ni en la Ciudad de México se tiene tanta atención, pues es una realidad que en otros estados pues menos, ¿no? Pero pues podríamos tener carreteras que conecten a comunidades pequeñas entre sí y como decían, no, a lo mejor no se puede tener en todas, pero enviar más a diferentes regiones y que no sea tan difícil que la gente pueda llegar a esas regiones, porque pues como sabemos, por ejemplo, en provincia a la hora de tomar carretera hay comunidades que están a la mitad de, no sé, un trayecto de 4 horas, ¿no? Que vas de una pequeña ciudad a otra ciudad, ¿no? eh, Empiezas a ver gente hasta la mitad del camino de la carretera, entonces obviamente son trayectos muy largos. La gente prefiere no atenderse, ya sea por la distancia, que pues es mucho tiempo de ida, de regreso, que no tienen que transportarse, o que pues la atención es cara, porque pues también evidentemente hay mucha gente en este estado que no cuenta con acceso al seguro social, como el IMSS, el ISSSTE y demás, entonces pues obviamente sería recibir atención particular, por así decirlo. Entonces, pues esa es una de las opciones que representa más, que es más conveniente, vaya. Pero pues bueno, eso en cuanto a otro de los problemas que va a representar Veracruz, o bueno, en los que va a mostrar desventaja Veracruz, es que pues también el nivel resolutivo y de atención médica va a dejar mucho que desear debido a que pues lo van a ubicar en una situación de desventaja, como cuáles. Estas que tenemos aquí, que es en cuanto a lo que se refiere, el número de enfermeras por médico en Veracruz se ubica en la posición 29 entre todas las entidades federativas, en enfermeras por cama en el número 26, en consultas generales en el 23, en intervenciones quirúrgicas también en el 23 y en la productividad por médico se ubica en el lugar 17. Como podemos ver, pues esto va a representar números muy bajos, que pues evidentemente que dejan mucho que desear, y pues esto nos va a representar que la gente no está siendo atendida correctamente, no está siendo atendida en el tiempo que debería ser atendida, y no podemos echarle obviamente culpa total a los médicos, ¿no? Claro que corren con cierto grado de responsabilidad, pero pues no puede ser todo culpa de ellos. También influye el sistema, influyen múltiples cosas que pues se deben de ir arreglando con el paso del tiempo. Y pues bueno, eso fue por parte de las cosas que pueden a Veracruz en desventaja. Ahora vamos a hablar de los riesgos que se ven en Veracruz, o lo que puede afectar también estas determinantes sociales en el estado de Veracruz. Bueno, tenemos que el principal riesgo al que se va a enfrentar Veracruz es la nueva realidad epidemiológica en la que se ve envuelto el país. ¿A qué nos referimos con esto? Las enfermedades infecciosas o infectocontagiosas han ido reduciendo gracias a las décadas de empeño, esfuerzo y observación que se les ha puesto. Pero, sin embargo, el aumento en la esperanza de vida, en los malos hábitos alimenticios y el envejecimiento de la población ha hecho que otro tipo de enfermedades vayan siendo más con el paso del tiempo, como cuáles, las crónico-degenerativas, dentro de las cuales en su mayoría de lo que va a padecer más del 60% de la población en México va a ser pues la diabetes y la hipertensión, ¿no? Obviamente el tratamiento de estas enfermedades va a ser aparte más largo, es más caro, entonces pues es por eso que también implica un riesgo. Otro de los riesgos en los que se ve sumergido Veracruz va a ser que pues a causa de los recursos limitados de los que va a disponer el sector de la salud en este estado, pues el abastecimiento de medicamentos también se ha visto afectado. En algunos puntos de dispersión asociados a la atención de primer nivel, se tiene como registros de que el abastecimiento de los medicamentos solamente llega a un 50%. Esto pues obviamente va a bajar la calidad también de atención médica a la hora de brindarla, y pues también va a dañar la salud de los pacientes veracruzanos. Otorgados en el estado de Veracruz.
¿Qué es lo que nos van a abarcar los servicios de salud? Van a abarcar las magnitudes de las consultas médicas y sus fluctuaciones mensuales. Van a abarcar las características de las mismas, es decir, la demanda por distribución de sexo, es decir, qué sexo demanda más consultas, si los hombres o las mujeres, y la demanda por grupos etarios, es decir, vamos a poder ver de qué edad a qué edad demandan más las consultas. La cobertura de vacunación, las diferentes vacunas que existe o que hay en el servicio del Estado de Veracruz, la salud bucal, la salud reproductiva, la prevención de embarazo adolescente, entre otras cosas. Como podemos ver aquí, en el estado de Veracruz, en el año de 2022 se registraron un total de 10.876.954 consultas médicas. En enero fue un total de 825.692, en febrero 791.845, en marzo 942.784, en abril 909.756. Ahorita vamos a poder ver por qué enero y febrero están en color verde. Continuamos con mayo con 957.628 consultas, en junio 916.784, en julio 942.375, en agosto con 978.564, en septiembre con 952.846, en octubre con 969.321, en noviembre con 873.265 y en diciembre con 816.094 consultas. Diciembre también está de color verde y mayo, agosto y octubre están de color rojo. Esto quiere decir que los meses con mayor demanda son los que están en color rojo y los meses con menor demanda de consultas son los que están en color verde. La mayor o menor demanda de consultas en estos meses puede ser por las diferentes causas climáticas que existen en este estado, entre otras cosas. Vamos a ver el porcentaje de consultas por grupos etarios. Como podemos ver, tenemos de menores de un año, representa el 8.2%, de 1 a 4 años el 12.6%, de 5 a 14 años el 15.4%, de 15 a 24 años el 10.8%, de 25 a 44 años el 21.6%, de 45 a 64 años el 20.2% y de 65 años y más el 11.2%. Entonces, el grupo que mayor demanda consultas es de 25 a 44 años de edad y el grupo que menor demanda consultas es de menores de un año. Pasamos con el porcentaje de consultas por sexo. Como podemos ver aquí, las mujeres demandan el 58% de las consultas y los hombres el 42% de las mismas. Vamos con la cobertura de vacunación. Tenemos la vacunación de tuberculosis, se abarcó al 98.2% total de la población. La vacuna pentavalente en menores de un año al 92.5% de la población. La de neumococo igual al 94.1%. La de rotavirus al 93.8%. La vacuna triple viral, que es importantísima, al 91.7%, la poliomielitis al 95.3%, la vacuna contra VPH en mujeres de 9 a 14 años el 87.6% y la influencia estacional el 82.4%. Como podemos ver, el porcentaje de vacunación es bastante alto. Sin embargo, esto no quiere decir que no se necesiten programas para poder llegar a la cobertura total de vacunación, porque muchas veces en las poblaciones que están más marginadas, las poblaciones más abandonadas, pues no tienen este tipo de servicios y es muy importante que toda la población los tenga. Vamos con la atención específica a la salud bucal. Las consultas odontológicas se registraron un total de 1.258.942 consultas, únicamente en públicos. Las consultas a menores de 18 años fueron 648.375, lo que representa un 51.5%, mientras que las consultas a adultos se fueron 610.567, es decir, un 48.5%. La atención a embarazadas, hubo consultas odontológicas y estas representaron 65.782.
Vamos con la atención a la salud reproductiva, atención prenatal. La atención de control prenatal se cubrió al 95.2%. La atención de parto se cubrió al 98.7% y la de planificación familiar, donde se promueve el uso de anticonceptivos, entre otras cosas, el 72.6%. Esto fue por personal calificado, es decir, el otro porcentaje que queda así fue por personal que no fue calificado y esto es muy, muy preocupante. Vamos con la detección de cáncer cervicouterino. Esta cifra de los cánceres nos llamó bastante la atención porque fue muy poca. La cobertura de detección de cáncer cervicouterino se realizó a un 58.3%. La de detección de cáncer de mama fue un 43.7%. Estas son cifras extremadamente cortas y esto es un foco de alerta para el sistema de salud para que podamos enfocar totalmente los recursos, las campañas de información, de prevención, este, pues sí, para que podamos llegar a estos grupos vulnerables, podamos llegar a poder implementar esto y que se haya una mayor cobertura hacia estas cosas. También mencionar que en cuanto a la salud bucal, se me pasó decirles que en Veracruz se implementaron campañas en las que se regalaron cepillos de dientes, se regalaron pastas dentales, se implementaron pláticas sobre el cepillado correcto y es preocupante que el 98% de personas no conozcan el cepillado correcto, porque es importantísimo tener una salud bucal. Ahora bien, también se hicieron campañas sobre educación sexual, se hicieron a alumnos de secundaria, alumnos de preparatoria y se hicieron también a padres de familia. Sin embargo, las pláticas que más demandaron fueron las de secundaria, las de prepa, las de adolescentes. Es gravísimo que los padres de familia no acudan a este tipo de pláticas, que muchas veces y más bien en su mayoría, la educación sexual, los adolescentes la aprenden con lo que ven, con lo que les dicen, con lo que vieron en Facebook, con lo que vieron en las redes sociales, con lo que vieron en las páginas de internet. Y esto también es un foco de alerta importantísimo. La educación sexual se debe de fomentar desde la familia, desde la casa y obviamente complementarla con evidencias científicas, con cosas científicas, y esto no sucede. Y, mm, De acuerdo, ahora vamos a continuar con los daños a la salud. En el 2022, la mayor tasa de defunciones registradas con enfermedades del corazón por entidad federativa de residencia habitual por cada 100.000 habitantes se presentó que Veracruz fue el estado más alto con enfermedades cardiovasculares con una tasa de 196.5. De acuerdo. Ahora, del total de las defunciones ocasionadas por enfermedades cardíacas en Veracruz, las isquemias, que es la reducción del flujo sanguíneo al corazón por algún bloqueo parcial o total de las arterias, representaron un 76.4%. Esto equivale a 153.242 casos. Las enfermedades hipertensivas representaron un 14.3% y esto equivale a 28.630 casos. Las enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón representaron un 9.0% y esto equivale a 18.052 casos. Y por último, la fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas representaron un 0.3% con un equivalente de 611 casos. Ahora, del total de las muertes por enfermedad del corazón en Veracruz, el 46.6%, que esto equivale a 93.446 casos, correspondieron a mujeres y 53.38%, esto equivale a 107.036 casos, correspondieron a hombres. Y el grupo de edad en el que más se concentró el mayor número de fallecimientos fue el de 65 años y más. En la tabla podemos observar que en las mujeres y hombres de 65 años y más
Las mujeres predominan ante los hombres con 78.692 casos y en los hombres vemos que hay 76.223 casos. Continuemos. La segunda enfermedad que vamos a revisar es la diabetes mellitus. En el 2022, la tasa de defunciones registradas por diabetes mellitus por entidad federativa de residencia habitual por cada 100.000 habitantes presentó que Veracruz fue el estado más alto con diabetes, con una tasa de 127, como podemos observar en nuestra tabla. En lo que respecta a las muertes por diabetes mellitus, se presentaron 115.681 casos en total, y de estos 87.278 casos, que es un 75.45%, corresponden a diabetes mellitus no insulino dependientes. La diabetes mellitus no especificada corresponde a un 21.72%, que esto equivale a 25.126 casos. La diabetes mellitus insulino dependiente corresponde a un 2.37%, que equivale a 2.747 casos. La diabetes mellitus asociada con desnutrición abarca un 0.42%, que equivale a 482 casos. Y por último, otras diabetes mellitus especificadas corresponden a un 0.04%, que son 48 casos. Al analizar esta enfermedad según sexo, encontramos que un 50.2%, que equivale a 58.117 casos, corresponden a las mujeres, y el 49.7%, que son 57.550 casos, corresponden a los hombres. Y por grupo de edad se puede observar que el de 65 años y más presentó la mayor frecuencia de fallecimientos. Como podemos observar en nuestra tabla, las mujeres de 65 años y más corresponden a 39.619 casos y los hombres de 65 años y más corresponden a 34.168 casos. Pues podemos observar que, como en la enfermedad pasada, las mujeres predominan ante los hombres. De acuerdo, continuemos. En el 2022, la tasa de defunciones registradas por tumores malignos por entidad federativa de residencia habitual por cada 100.000 habitantes presentó que Veracruz fue el tercer estado más alto con tumores, con una tasa de 78.7. Los tumores que más muertes causaron fueron los de órganos digestivos, con un 32.8%, que equivale a 29.492 casos. Después de este siguieron los tumores de órganos genitouterinos con un 24.2% y con este equivale a 21.768 casos. De los huesos de los cartílagos auriculares del tejido conjuntivo de la piel y de la mama correspondieron a un 13.8%, que son 12.455 casos. Del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de los tejidos afines equivale a un 10.4%, que son 9.318 casos. Posteriormente, de los órganos respiratorios e intratorácicos tenemos un 88.2%, que equivale a 7.389 casos. De otros sitios equivale a un 9.1%, que son 8.215 casos. Y por último, del labio, de la cavidad bucal y de la faringe tenemos un 1.5%, que equivale a 1.381 casos. Del total de muertes por tumores malignos, el 52.1%, que son 46.865 casos, correspondieron a mujeres, y el 47.9%, que son 43.141 casos, equivalieron a hombres. Y el rango de edad más afectado fue el de 65 años y más, con un 55%. Como podemos observar en nuestra tabla, vemos que en comparación a las tablas que anteriormente vimos de los grupos de edad y sexo, vemos que pues en este caso se invirtieron los papeles. Los hombres tienen mayor casos de defunción que las mujeres. Los hombres tienen 25.920 casos y las mujeres 23.555 casos. De acuerdo, continuemos. En el 2022, la mayor tasa de defunciones registradas por COVID-19 por entidad federativa de residencia habitual por cada 100.000 habitantes presentó que Veracruz fue el estado número 27 con una tasa de 20.5. Como podemos observar en nuestra tabla,
pues se encuentra en el número 27, que pues es un número bastante abajo en la tabla de las defunciones. Las personas de 65 años y más fueron las más afectadas, las que más fallecieron por esta causa, con un 65.7%, que equivale a 24.255 casos. Podemos observar en nuestra tabla que, como en la anterior, los hombres tuvieron un mayor fallecimiento con 14.755 casos y las mujeres tuvieron 9.469 casos. ¿No? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raimundo Cortés y yo les voy a hablar acerca de la vigilancia especial en el estado de Veracruz. Bueno, para iniciar alguien, pues tenemos que saber qué es la vigilancia especial. Y este es un seguimiento intensivo, tanto riguroso como muy especializado para determinadas enfermedades o eventos de salud que son un problema o son un foco importante de la población que puede perjudicar a la población y su estado de salud. ¿Qué aspectos va a abarcar esta vigilancia especial? Pues como primer punto tenemos la búsqueda activa de estos casos, ver qué personas, cuántas personas van a estar presentando esta enfermedad o esta alteración de la salud. Como segundo punto tenemos la investigación exhaustiva de casos. ¿Qué quiere decir esto? Pues verificar, observar, ver de dónde están saliendo estos casos. Principalmente esto es acompañado con el punto. Como tercer punto tenemos la respuesta rápida. Como ya sabemos y lo vimos con la pandemia de COVID, pues una respuesta rápida puede hacer que, por ejemplo, este contagio, este foco de infección se pueda expandir y propagar mucho más afuera o incluso expandir las fronteras, como ya lo vimos. Cuarto punto es el análisis y interpretación continua. En este caso se acompaña con el quinto punto, que es la difusión de la información. ¿De qué nos habla esto? Pues al momento de investigar el número de casos, sus características que tiene, como foco de infección, de enfermedad y demás, pues no solo analizar estos datos para más que nada, pues poder tener una idea de lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y en un dado caso, poder saber qué es lo que está afectando directamente, si es un virus, una bacteria o qué es lo que lo está causando. Al igual que la difusión de esa información, porque como lo vimos en el caso de China, el hecho de conservar la información encerrada y que esto siga sucediendo y demás cosas, pues puedes perjudicar en vez de ayudar. Bueno, en el estado de Veracruz, ¿qué vigilancia especializada nos importa? Bueno, ¿quién regula la vigilancia especial? Como primera instancia tenemos la SSA o también conocida como Secretaría de Salud. En este caso, la Secretaría de Salud es más que nada una institución que va a establecer los lineamientos, las normas, las estrategias en la vigilancia epidemiológica en todo el país. Más que nada, esta está sujeta a su importancia para la salud pública. Esta no va a interferir nada más en los puntos que les mencioné. Como segunda instancia tenemos el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, también conocido como SINAVE. Este más que nada se va a especializar en recopilar, analizar y difundir la información, en el caso de la epidemiología, a todas las instancias, a toda la población, más que nada para pues que se tenga una información, una idea de lo que está sucediendo actualmente, y en este caso actuar conforme a toda la investigación y todo lo que se está estudiando de una manera más efectiva para que esto no pueda crecer. Como tercera institución tenemos el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, también conocido INRE, y lo podemos ver en el gráfico como es el instituto. Esta institución más que nada tiene como un propósito, es un laboratorio de nacionalidad y de referencia igualmente nacional. Más que nada, aquí se van a realizar las pruebas de estos casos de enfermedades que se están dando. Y aquí vamos a confirmar también los casos que puede incluso eh, salir de nuevo, más que nada, pues, para tener estos casos de estudio de qué población está afectando, a quiénes podemos ver si es principalmente a niños, a gente adulta, a toda la población, si es por sexo, si es hombres o mujeres, o a quienes atacan, más que nada.
Como siguiente institución tenemos el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, también conocido como CONAVI, que este es un órgano más que nada, como ya lo menciona su mismo nombre, es un comité en donde se va a debatir acerca de que todo lo que ya hablamos de las instituciones anteriores si está funcionando o no. Aquí se va a ver si los lineamientos que se están poniendo están funcionando o no, la investigación, más que nada, los análisis de laboratorio están funcionando, o si no han dado caso, ¿qué podríamos cambiar, incluso quitar o agregar? Esta es la función de este comité. Pero bueno, hablando de esto, ¿qué es lo que nos interesa o cuáles son los focos de vigilancia especial que nos interesan en Veracruz? Y tenemos dos. Como primera, tenemos el dengue, que aquí, aparte de los puntos que ya les mencioné anteriormente, vamos a tener un monitoreo entomológico, perdón, y control de vectores. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a observar cuáles son las principales zonas en las que se está afectando o está afectando esta enfermedad. Como segunda instancia tenemos los estudios de seroprevalencia para identificar, junto con la anterior, cuáles son las zonas y la población que se está viendo principalmente afectada, y de ahí partir una investigación. Como tercer punto tenemos el fortalecimiento y capacitación y supervisión del personal de vigilancia epidemiológica. En este caso, pues, conforme va avanzando la investigación, vamos viendo qué es lo que está sucediendo, pues, a transmitir esa información, difundirla a los sector salud, ya sea el personal de medicina, de enfermería y demás instancias que van a estar, eh, pues, al frente de esta enfermedad, viéndola. En este caso, para más que nada estén informados y ver qué pueden hacer y qué no para evitar su contagio y una mejor atención y tanto una mejor atención, pues las personas salgan de esta enfermedad. Como cuarto punto tenemos las campañas de comunicación y riesgo y promoción de medidas de prevención en la comunidad. Como ya les decía, no solo el personal, sino también a la población informarles qué está sucediendo, por qué, qué está atacándolo. Más que nada, pues para que ellos igual estén preparados y en dado punto, como es el caso del dengue, como ya lo hemos visto, de que este se expanda a través de, pues, agua estancada, ya sea en botes, en la calle y demás, pues ellos igual puedan ayudarnos, porque la población también es un punto importante que nos puede ayudar más que nada a erradicar esta enfermedad. También informar a la población de qué es lo que está sucediendo y cómo nos puede ayudar también. Y como último punto tenemos el análisis de tendencias y patrones de transmisión por municipio y región. Más que nada, como les decimos, no va a ser la misma zonas, aunque estén concentradas en un grupo, pues que está afectada, porque no toda la población va a estar consciente. No se va a presentar en todos de una manera equitativa, sino va a haber focos de infección donde va a ser más presente. Como segundo punto tenemos también la malaria, que va muy acompañada del dengue, que ya lo vimos. Aquí igual vamos a tener la búsqueda de los casos en las localidades de mayor riesgo. También la toma de muestras de laboratorio, más que nada, pues para identificar qué gente está enferma con esta enfermedad y qué población no, porque esto nos va a ayudar a establecer en qué puntos dar una mayor vigilancia, una mayor atención, porque es la población que se está viendo principalmente afectada. También el tratamiento inmediato. Una vez que ya tenemos los casos informados, pues atacar sobre ellos para evitar que estos sigan protegiendo, porque son un foco de infección que puede provocar que esta enfermedad incluso se siga expandiendo. También tenemos la investigación epidemiológica de los casos importados para evitar reintroducción del parásito. Más que nada, a pesar de que, por ejemplo, ya se erradique esta enfermedad, pues no lo tenemos 100% con certeza. Seguir con estos lineamientos de esta vigilancia epidemiológica, más que nada para que si se llega a presentar nuevamente algún caso, poder atacarlo y esta enfermedad no siga creciendo. Y por último, tenemos el control vectorial por rociadores residuales intradomiciliarios y manejo ambiental. Este más que nada ya es una estrategia más que nada para evitar la propagación de la enfermedad que es por medio del mosquito, al igual que el dengue. Aquí ya es la fumigación como tal de las calles, de las casas para matar a este insecto. Y como les mencionaba, no en todos los lugares va a ser equitativo las enfermedades, sino va a haber principales focos de infección, como aquí lo tenemos como primera instancia las huastecas, que serían, si pueden ver mi mouse, la huasteca alta y la huasteca baja. También tenemos la zona de Papaloapan, que sería esta roja, y por último los Tuxtlas, que sería esta zona con verde fuerte que estoy señalando que está a un costado de Papaloapan. Como pueden ver, pues son zonas muy lejanas en las que no se va a presentar, que son las principales zonas donde se dan estas dos enfermedades. Como pueden ver, las demás zonas de Veracruz no presentan unos casos de riesgo a comparación
estas zonas. Y también tenemos vigilancia epidemiológica, la vigilancia de enfermedades emergentes, como lo vimos en el caso de COVID-19. Pues esos organismos nos van a ayudar más que nada, pues, a disminuir el daño que pueden ocasionar estas enfermedades, principalmente a través del laboratorio, que ya lo vimos, con el diagnóstico de pruebas, perdón, de PCR, principalmente más que nada, pues, para identificar los casos activos que se encuentran en la población. Para esto ah, nos va a ayudar muchísimo a reducir el daño que puede hacer la enfermedad. El estudio cero prevalencia para estimar la inmunidad poblacional. ¿De qué nos habla esto? De ver qué población está menos susceptible y a través de ellos puedes ver qué está, pues qué tienen en particular que no les afecta tanto la enfermedad. Los análisis de indicadores hospitalarios y disponibilidad de recursos. ¿De qué nos habla esto? De que ante diversas enfermedades, como lo vimos en el caso de COVID-19, si están preparadas las instituciones, con qué infraestructura cuenta, con qué recursos, con qué tipo de personal libre, si estamos realmente capacitados, o si no han dado caso, poder dar unos recursos a estas poblaciones, no sea un contagio mucho mayor. Y por último, la coordinación con los sistemas de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias virales. No solo con esta institución, sino en realidad es un trabajo colectivo con todas las instituciones, más que nada para ver qué podemos ayudar, qué podemos agregar, qué podemos quitar. Es un trabajo en conjunto que al final el trabajo en conjunto, pues como lo sabemos, va a dar unos mejores resultados. Y esto sería toda mi parte de vigilancia. Gracias. Muy bien, pasemos a la discusión de este perfil epidemiológico. El objetivo principal de este trabajo consistía en conocer el estado de salud de este estado, Veracruz, para determinar sus debilidades y poder aprovechar las áreas de oportunidad que existen en el sector salud y así poder implementar estrategias efectivas y atender las problemáticas que afectan a nuestra población. Tenemos para empezar que nuestra población es de aproximadamente de 8 millones, la cual también está dispersa principalmente. Bueno, hay un 52% de mujeres en la población total en el estado de Veracruz. A esto también le vamos a sumar que este es el cuarto estado más poblado, y bueno, también la distribución en general de estas personas va a estar principalmente en las zonas urbanas, teniendo como tal aproximadamente 345 localidades urbanas, en las cuales se va a concentrar más la población en general de todo el estado de Veracruz, teniendo también en contraparte aproximadamente 19.500 zonas rurales, las cuales quedan marginadas de todas estas urbes y no disponen con los mismos recursos y oportunidades ni económicas ni en el sistema de salud. Bueno, vamos a pasar a la distribución de la población afiliada por institución de salud. Aproximadamente están afiliados casi 6 millones de veracruzanos, los cuales principalmente tienen como principal instituto de salud al INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, teniendo como un total del 48%, mientras que el IMSS tiene un 38.9%. A su vez también muchas de estas personas asegura que utiliza más de un sistema de salud para poder cubrir sus necesidades, estas distribuyéndolas en los hospitales privados u otras instituciones. Como hace rato lo mencionamos, los servicios de salud en Veracruz enfrentan varios desafíos, entre ellos la dispersión de la población, ya que la falta de infraestructura vial y desigualdad de ingresos en este estado causan un bajo nivel de atención sanitaria, una baja cobertura y calidad deficientes. La dispersión de la población en Veracruz dificulta el acceso a la atención médica. La infraestructura vial agrava más este problema, ya que como lo hemos analizado, toda la población que vive alejada en las zonas urbanas no van a tener el mismo acceso ni disponibilidad de recursos
que las personas que viven en las grandes ciudades del estado de Veracruz. Además, la desigualdad de los ingresos también contribuye a estas disparidades sanitarias en Veracruz, ya que mientras que las personas de las grandes ciudades en Veracruz, las zonas urbanas, pueden acceder a servicios de salud privados, las personas de escasos recursos de las zonas marginadas, estos grupos vulnerables, al tener un déficit económico, de ingresos económicos y un acceso alejado a los servicios de salud, no van a contar con el mismo derecho de salud que las demás personas en las ciudades, ya que a pesar de que el sistema de salud debería ser universal, el poco acceso de recursos impide que este derecho sea llevado a cabo. Bueno, vamos a pasar a la parte de las conclusiones. En las conclusiones pues tenemos que abarcar todo lo que hemos visto a lo largo de la presentación. Se divide en dos, en conclusiones generales y en conclusiones específicas. En las conclusiones generales pues vamos a ver todo lo que es de la población en general, de los grupos de riesgo y pues demás. Empezando con esas, pues tenemos los determinantes y los factores de riesgo. Hay que reconocer primero cuáles son las prioridades de atención. En esto tenemos que identificar las diferencias en la tasa de mortalidad, tomando en cuenta que en Veracruz hay un 19% de mayor mortalidad comparado con el nivel nacional que tiene de mortalidad, además de que hay patologías pues específicas en las que en este estado es mayor la prevalencia comparado con otros estados, por ejemplo el VIH, las enfermedades pulmonares, las obstructivas crónicas, la insuficiencia renal crónica, las anemias y las enfermedades del hígado. Además, pues se tiene que señalar la importancia del cuidado y tratamiento de estas enfermedades, iniciando por su diagnóstico oportuno. Continuando con las determinantes y los factores de riesgo, pues primero el primer paso que se debe de hacer es identificar las determinantes que ocasionan pues todas estas enfermedades, las determinantes sociales, las determinantes económicas, las determinantes de la zona geográfica en la que se encuentra el paciente o el individuo del que se está estudiando, que en este caso pues es la población de Veracruz en general. Tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo para los que se encuentran estas personas y a partir de esto intervenir de manera poblacional y focalizada. En cuestión de los grupos vulnerables, hay una gran cantidad de personas que pertenecen a estos grupos en Veracruz con factores de riesgo que pueden contribuir al desarrollo de ciertas enfermedades y pues los mayores grupos de riesgo en este estado, como hemos visto, son los migrantes, de los que hay una gran cantidad por el paso de frontera hacia el norte. También están los agricultores, están personas mayores de edad, están personas sin hogar y pues eso es un factor determinante para poder identificar en dónde está fallando pues la salud de estas personas y a qué enfermedades se pueden enfrentar por pertenecer a estos grupos vulnerables. Además de que tenemos que reconocer las características del grupo de objeto, que en este caso pues es el sector agropecuario, el que representa pues casi un quinto de la población y en estos municipios de Veracruz en los que se encuentran los agricultores implica daños a la salud por los disruptores hormonales a los que se encuentran expuestos, además de su alta exposición a la luz solar. La intensidad migratoria, como ya la habíamos visto, pues es un factor de riesgo porque no tienen un acercamiento a servicios de salud fijo, no tienen acceso a instituciones como el IMSS o el ISSSTE o a ninguno y pues además de que no están afiliados a estos servicios, también están expuestos a enfermedades de temporada, enfermedades por cambio de clima, están expuestos a pues enfermedades propias de su lugar de origen que pueden llevar a ser endémicas ahora a Veracruz. Además de las concentraciones de muerte, pues estas se ha identificado que ya no son enfermedades agudas, la mayoría de las muertes son por enfermedades crónico-degenerativas a las que no se tiene un tratamiento oportuno ni correcto ni un diagnóstico pues eficaz. Entonces esto hace que haya una mayor prevalencia de las muertes por estas enfermedades, así como identificar que pues la población, en lugar de ser una pirámide poblacional común
con una base más amplia que la punta, se ha estado transicionando hacia una base en la parte superior, que nos indica que pues la mayor población ahora va a estar concentrada en los adultos mayores y pues las enfermedades que con ellos pues están relacionadas. En la parte de las conclusiones específicas tenemos la mortalidad y las enfermedades crónicas. Como habíamos comentado, pues se concentra una mayor concentración de muertes por estas enfermedades y hay una prevalencia y una incidencia mayor a nivel nacional. Esto sugiere pues una necesidad de enfocar estas estrategias de prevención y control de estas enfermedades por la comparación de cuánto se incide en comparación con otros estados. También pues se ha identificado el crecimiento de la población de adultos mayores. Esto implica que hay una mayor demanda de atención para sus enfermedades, además de especialistas enfocados en atención geriátrica, a las que no hay acceso en este estado, además de medicamentos para enfermedades crónicas y que pues no son transmisibles. Las principales causas de muerte que hay en este estado pues están identificadas como dentro de las 20 primeras razones, que son las enfermedades del corazón, corrionopatías precisamente, la diabetes mellitus, los tumores malignos y las enfermedades del hígado. En cuestión de la demanda y la cobertura de las consultas médicas, pues se ha identificado que hay una distribución mensual de las consultas en unos meses específicos que son de octubre a mayo, y en estos meses pues se ha identificado que también hay un grupo de población que tiene más necesidad de atención de salud, que son de 25 a 44 años. Además que esta población, su mayor necesidad en cuestión de cobertura de consultas ha sido identificado como enfermedades agudas, y en el caso de enfermedades crónicas o de tumoraciones pues se ha identificado que no llegan a tiempo para realizar un diagnóstico oportuno ni llevar un control adecuado. Además de que la dispersión de la población pues hace que este proceso sea muchísimo más difícil, porque como está la población muy pequeña en ciertas partes rurales y en zonas urbanas está concentrada, es difícil darle acceso a las poblaciones rurales pues servicios de atención. Además de que la infraestructura de carreteras pues no ha sido la más adecuada ni la eficaz, pero pues se espera que con esta ampliación que ha habido en pues el tiempo más corto posible pues se mejore la cobertura. Y en cuestión del bajo nivel resolutivo pues no se encuentra un indicador de que esté siendo eficaz. Esto porque ha sido como muy poco el desempeño que tienen los servicios de segundo y tercer nivel en este estado, y pues tiene que moverse la población a otros estados más centralizados para poder recibir atención que sea más especializada. En cuestión de cobertura de vacunas pues se ha observado que ha sido una buena cantidad de población vacunada en comparación con otros estados, es relativamente buena en el promedio nacional. Sin embargo, pues sigue habiendo una brecha que debe abordarse para poder garantizar la cobertura total. Y pues se debe fortalecer las campañas. Sí ha habido, pues sí se nota un cambio del último perfil para acá, se nota que ha habido un aumento de población vacunada y pues se espera que siga así y de ser posible pues mejorarla. En cuestión de la salud bucal hay desafíos de cobertura y calidad. La mayoría de las personas no se acercan a tener una atención. Quienes son atendidos en este ámbito de la salud son principalmente niños, población joven y pues por cosas propias de la edad. Aquí sí se requiere un mayor desempeño para poder atender a toda la población que lo requiere. Se requiere una mayor inversión y un enfoque en la prevención y tratamiento de enfermedades bucales. Y por último, en cuestión de salud reproductiva, pues ha habido avances y hay retos. Se ha avanzado en la atención prenatal, el parto y la planificación familiar. Ya no ha habido tantos embarazos adolescentes como ha habido en otras épocas. Sin embargo, se ha identificado que la calidad y el acceso equitativo a los servicios de salud reproductiva pues sigue estando disminuido. No toda la población tiene conocimientos adecuados para poder ejercer esta parte, pero principalmente en zonas rurales,
y en comunidades marginadas, mientras que en las zonas urbanas ya encuentra un poquito mejor en cuestión de conocimientos. Y por último está la violencia obstétrica, que constituye un 20% de las mujeres embarazadas que reciben pues este tipo de violencia, y pues se propone enfrentar este reto para poder mejorar la calidad del servicio, porque pues al final de cuentas lo que se trata de hacer con este perfil pues es mejorar la calidad de atención, y eso implica también pues una calidad en cuanto a cómo se expresa el médico y personal de salud para con sus pacientes. Y eso sería todo. Bueno, ¿y qué sugerencias podríamos dar al gobierno de Veracruz para poder atender las necesidades de salud en base a este perfil epidemiológico? Buscar aumentar la cobertura de sus servicios de salud, especialmente en las zonas rurales y de alta marginación, ya que, como lo notamos, a pesar de que la distribución se encuentra principalmente en las grandes ciudades, estas zonas rurales no deberían ser olvidadas, ya que pues también conforman gran parte del estado de Veracruz. Son aproximadamente 19.500 entidades las cuales sufren de esta marginación social y económica, que también cumple cierto porcentaje de la población, el cual no puede ser olvidado ni excluido del sistema de salud en general. Mejorar los servicios de calidad en salud, especialmente en términos de infraestructura, el equipamiento, la formación del personal y disponibilidad de medicamentos. Esto debido a que muchos hospitales se encuentran constantemente en reparaciones. Bueno, requieren mantenimiento y reparaciones. El equipo llega a ser insuficiente o llega a estar únicamente en los hospitales de alta especialidad en solo ciertas regiones urbanas. La formación del personal y disponibilidad de medicamentos también es un problema que ha afectado en general a todo nuestro país, ya que cada vez hay una menor disponibilidad en medicamentos. Incluso recordemos que durante la pandemia e incluso periodos antes hubo un desabasto de medicamentos oncológicos a nivel nacional, pero principalmente afectó a este estado. También se debería de promover la participación social y planificación y ejecución de servicios de salud, ya que para que estos servicios funcionen y llegue a toda nuestra población, la población debe de participar en ellos. Si nuestra población no participa y aprovecha estos programas de salud, simplemente son programas que no van a funcionar y se van a quedar en el olvido. A esto también podríamos agregar el fomentar la pertinencia cultural de los servicios de salud, especialmente para los grupos indígenas, ya que las zonas marginadas y principalmente las zonas con etnias indígenas tienden a evitar los servicios de salud basados en ciencia y recurrir principalmente a métodos caseros para poder aliviar sus enfermedades, lo cual no está mal. Sin embargo, hace que siga existiendo una prevalencia de enfermedades que pueden ser endémicas de solamente esa etnia, lo cual sigue siendo un indicativo de que los servicios de salud no están llegando a donde deberían llegar por completo. Por último, también se debería de considerar el mejorar la ampliación de infraestructura a nivel vial para poder facilitar el acceso de estas comunidades hacia las grandes ciudades en caso de requerir servicios de atención o distribuir los servicios de salud hacia las localidades, principalmente en puntos estratégicos, ya que también no es costeable que se realicen y construyan centros de salud en lugares de menos de 500 habitantes, ya que nuestra población de esos 500 habitantes sí sería atendida, pero los recursos necesarios para poder atender a esta población serían escasos también. Sin embargo, ubicados en puntos estratégicos donde se puedan atender al menos a 3 localidades y a un mayor número de población, estos sistemas de salud
puede que tengan estos centros de salud puede que tengan un mejor control sobre varias áreas a que si, cubriríamos a más parte de la población y no se cubriría a solo una parte.